Nos sorprendemos, no saben más, se distraen. Ahora viene la palabra y dentro de lo posible los niños que estén con la mamá o el papá, porque el momento es especial y exige la atención a lo especial. En esta mañana voy a hablar sobre una espina dorsal que tiene el pueblo de Dios y que esa espina dorsal de la iglesia se establece en la vida de los ministerios, de sus ministerios. Esta mañana escuchaba decir que Dios está buscando a los ungidos y a las ungidas, y es cierto, pero también está buscando entre nosotros gente para seguir ungiendo. Si usted no está ungido por el Señor, es algo importante tener esto en las batallas y en los triunfos. La unción es el paradigma, es un equilibrio. Días atrás yo decía que la unción la necesitamos no para avasallar, sino para dar un paso importante y tener un pantallazo hacia lo que tengo que hacer en la vida, porque la unción me permite tener una vida equilibrada. No es la unción para los avasallamientos, sino que para pararme y con una coherencia, un temple, y creo que todos necesitamos en esta vida un poco de eso. Yo lo necesito. ¿Por qué digo esto? Porque las responsabilidades son mayores y yo necesito, en esta edad que tengo, en este tiempo de mi vida, necesito ese temple, ese equilibrio. Y usted también. Así que sobre esto quiero hablar porque es muy importante tener en cuenta dónde está basada la estructuración de la iglesia, en qué se basa la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia no se basa en la componenda o en el hecho de tener mucha gente en un templo como en esta mañana, por ejemplo. No, porque también en un teatro hay mucha gente. Anoche veía un concierto en uno de los canales, en una orquesta importante del mundo, y estaba abarrotado en Viena, uno de los mayores teatros del mundo, de ópera. Gente para ser dulce, para ver un espectáculo de gran envergadura. O sea que Dios nos llamó para que tengamos simplemente un lugar donde poder completar las butacas que aún están sin completar, o que mañana tengamos que voltear paredes y expandirnos o extendernos. Si bien creemos en los crecimientos, si bien creemos en los ensanches, porque en Dios fuimos llamados para crecer. La mano Dora leía algo importante sobre que no estamos para ser cola, sino para avanzar, y no cabeza como quien quiere de pronto sacar pecho en lo tocante al orgullo, nada de eso, sino que realmente Dios quiere que podamos construir este mundo distanciado de Dios en líneas generales, este mundo divorciado de Dios en sus líneas generales, que la iglesia, nosotros, podamos capturar ese pensamiento. Vamos a crecer. ¿Amén? Amén. Debemos crecer, ¿sí? Hay premisas de que tenemos que crecer. No fuimos llamados para ser cola, sino para ser cabeza. Nos gustan esas expresiones. Dice, no pediremos prestados, sino que seremos prestadores o prestamistas. Estamos siempre para dar. Pero hay una estructura importante sobre la vida de la iglesia. Y quiero hablar sobre la vida de la iglesia. Amén. Que tiene una estructura básica y fundamental en la vida de sus ministerios. En la vida de sus ministerios, reténgalo, cópielo si usted no lo sabía esto, o reténgalo. La vida de la iglesia ante los zarpazos del enemigo. No olvide que los jueves estamos mirando en la pantalla, o estamos mirando, mejor dicho, pantalla incluida, los eventos naturales catastróficos
y apocalíptico de los últimos momentos de la vida. Y tendremos que estar preparados más o menos acorde a las circunstancias, ¿sí? Bien preparados. Y por sobre todas las cosas, tener una estructura de base. Entonces lo que vamos a mirar ahora, que es tan solamente un recuerdo, porque me parece que ya lo hemos visto en alguna oportunidad, pero siempre es bueno volver a esas raíces, es mirar el fundamento de la iglesia, ¿no es cierto? Y reitero lo que hoy se dijo, Dios está tomando a los ungidos y a las ungidas, pero también yo creo que Dios quiere ungir en este tiempo a la vida de aquellos que no tienen la unción del Señor. Y dice la Biblia que la unción es la que pudre los yugos. No es tu éxito laboral, ni siquiera tu éxito ministerial, ni los dones que aparecen y que algunos son brillantes en la vida de nosotros, brillan. No vamos a negarlo, hay dones que brillan, hay ministerios que brillan, pero no pasa por ahí la estructuración, no es por lo brillante, sino para que tengamos en claro dónde radica la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la vida de la iglesia, yo no sé por qué se cae esto flaco. A ver, está un poquito acá. Un poquito más. Hablo de vida como si estuviese hablando de un ambiente medular. Usted sabe que la médula recorre de punta a punta del cuerpo y que es lo que sistemáticamente le da vida al cuerpo, le da movimiento, equilibrio, la médula, que es justamente el cordón vertebral, la espina dorsal, la columna vertebral del cuerpo humano, y que dentro de esa estructura ósea está el núcleo medular, que es justamente lo que le da vida al cuerpo. No es en sí el esqueleto, no es en sí la parte ósea en sí misma, sino lo que va por dentro, que es una médula. Cuando eso no carbura, o cuando eso no anda bien, o cuando alguna enfermedad llega a tocar la médula, el cuerpo tiende a degenerarse, degeneramientos en la vida de las personas, física, y hasta se queda también con la vida de muchas personas. La iglesia es igual. Tiene una columna vertebral que cuando se fracturó, se caen ministerios, se caen recuerdos, se caen construcciones en los planos simbólicos, todo se cae. Porque el enemigo va a atacar justamente al ambiente medular. ¿Está escuchándome? Va a meter sus misiles ahí. Convengamos que el enemigo no pelea tonteras, reitero siempre, y usted bien lo sabe también, no está el enemigo viendo lo bien que te va en el trabajo, no está el enemigo viendo lo mucho que ha prosperado, no digo que no le interesa, porque sabe que lo que ha recibido ha sido lo que Dios me ha dado, pero no hace foco allí el enemigo. Donde sí hace foco es en la estructura de la iglesia, del cual tú eres parte. ¿Entiendes? Entonces es importante tener en claro la estructura de la iglesia. Y una iglesia no es poderosa por los componentes que ella pueda tener. Convengamos que la iglesia no es el edificio en sí, sino que somos cada uno de los que estamos acá. Podemos ser 100, 50, miles y aún no tener para nada un poderío en ese sentido. El poder de la iglesia, aunque sean 2 o 3, ¿se acuerda que Jesús dijo? Donde haya 2 o 3, yo prometí estar con todos ustedes. Allí habrá poder, porque dejó en claro que hay una estructura en la iglesia. Y es como la savia en las plantas, si no ellas no tendrían ya más vida, o es como el núcleo medular que le da sistemáticamente vida a cualquiera de los que estamos en este lugar. Por ahí podemos tener algún golpe en la columna. Yo estuve hace unos años atrás con doble hernia de disco. Bueno, estuve un poquito con problemas. Luego me hice una buena atención en Mar del Plata, unos médicos increíbles, y me dejaron nuevo. Pero era óseo. Ahora, cuando es medular es otra cosa. La iglesia tiene una médula.
es una estructura espiritual. ¿Está escuchándome? Que cuando nosotros no le prestamos la atención porque a lo mejor o no la supimos o no nos las explicaron o no nos enseñaron o algo pasó, pero cuando me di cuenta que la iglesia o me di cuenta que la iglesia puede estar fundada en otras tantas cosas, sino justamente en un ambiente estructural. Y yo sé que a veces oramos, Señor, rompe de mí toda estructura, sí, humanas, pero no le pido a Dios que rompa las estructuras de la iglesia que se funda en la vida de los ministerios. Y vamos a ver esto para que ustedes tengan claro y yo no lo quiera confundir demasiado con palabras. Siempre es bueno ir a las Escrituras en esta mañana maravillosa, extraordinaria, porque no hay duda que se vienen tiempos gloriosos, de enorme envergadura, pero siempre va a haber alguien que se va a oponer, el enemigo, que no quiere que usted sea parte de ese ambiente emblemático de crecimientos. ¿Amén? Y si usted no está ungido y usted dice, no, pero esto no es para mí, sino que es para que cantaron el coro, los predicadores y los maestros y otras personas, pero yo me mantengo al margen. No se mantenga tanto al margen porque Dios también a usted lo quiere usar. Y usted va a tener que tener la unción, especialmente para los motivos escatológicos que estamos mirando en la semana, para ese tiempo final. Usted va a tener que estar ungido, porque el ungido se da cuenta de las clases de investidura que tiene. Son vestimentas blancas, de consagratorias o de consagraciones. Es una persona que rumbea los caminos del Señor, tiene un buen rumbo. Es una persona que pelea esta mañana le dije a alguien, aprendamos a pelear las batallas con dignidad, pero peleará. No hay otra. Las peleas son para pelearlas y las batallas son para batallarlas, de las cuales el Señor nos ha dado pronósticos no reservados, sino de triunfos, pero tendremos que pelear. No digo pelear con mi hermano, pelear con las batallas. Hay gente que está peleando con la salud, bueno, esa es la batalla. Y hay otros que tendremos que pelear, los ministros peleamos con diferentes, de diferentes flancos. Yo peleo todos los días, créeme, no exagero. Todos los días, a cada rato. Y lo entiendo, y lo asumo. ¿Por qué? Porque vos tenés que el diablo te va a aplaudir. Vos tenés que el infierno va a decir, bueno, ya con esta gente no tengo más nada que hacer. Y máxime cuando miramos la palabra en su clara estructura y queremos sin modificar nada, poner en boga todo lo que ella nos exige o nos enseña. Si yo me he dicho que en lugar de ser cola voy a ser cabeza, me tendré que preparar. Si Dios me dice que en lugar de ser un derrotero o un derrotado, hay gente que vive un derrotero constante, ¿por qué no? Porque no sabe que puede vivir en el triunfo. Porque si se diera cuenta de que vive un derrotero constante, que también puede cambiarse de canal y vivir un tiempo de triunfo, lo haría. A lo mejor no se dio cuenta. No creo que no quiera estar en la vida de triunfo. No se dio cuenta que hay otra vida diferente al derrotero constante. Así que si usted vive un derrotero constante, evádase de ese lugar. Y como dijimos ayer en la radio, entre otras cosas, no viva en el pasado, porque en el olvido no hay demasiado. O en el tiempo ido no hay mucho para extraer. No hay piezas que no nos van a servir para el presente. Ya pasó. Fueron buenas o no tantas, ya pasó. Así que la espina dorsal del pueblo de Dios se establece siempre en la vida de su ministerio. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Algunos textos. Miren lo que dice acá. Ya lo hemos leído una vez. A mi entender, me he basado desde que conozco al Señor y especialmente desde que me enseñaron a ministrar, me ha resultado este texto tal vez el trampolín, entre otros, por supuesto. ¿Lo encontró? Segunda de Crónicas, capítulo 15. Si usted no tiene escritura, lea con el que sí tiene una Biblia, pero yo le encargo que usted lea en su casa, que estudie la palabra, hágalo. Mire que se lo digo diciendo siempre. Siempre se lo digo. Jamás va a poder decir, Señor, hijo, no enseñaste lo que tuviste que haber enseñado,
no dijiste, no exhortaste, me podrá reprimir otras cosas, seguramente va a encontrar millones de defectos y ojalá yo pueda encontrar un día mi lugar en la presencia de Él, porque para eso trabajo, pero creo que no va a poder decirme, Señor, no le dijiste ni le exigiste a tus congregados, a quien puse delante de ti, para que me buscasen, para que me indagasen, para que estudiasen. Siempre lean. Si usted no lee la Escritura, usted no tiene ni idea que la iglesia tiene fundamentos estructurales. Ni idea. Usted va a pensar que la iglesia es un lindo momento donde vengo y tengo hermosos amigos. Con todo respeto puedo cantar en el coro, puedo ser parte de la mesa, puedo estar en una escuelita acompañando, nada más. Y acá tengo preciosos amigos, compañeros, colegas, nada más. Si usted no lee la Biblia, usted ni se enteró de lo que ahora se va a enterar. La iglesia no es el lugar donde yo la paso bien, porque por supuesto que la paso bien, pero no justamente es el lugar donde me llamó Dios para pasarla bien. Al contrario, por buscar al Señor, tal vez me llegue el momento donde la pase un tanto mal también. Digo esto por las pruebas y los combates y los compromisos. ¿Sí? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, en el capítulo 15, segunda de Crónicas. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme. Y habla el Espíritu del Señor a Asa. Y todo Judá, óiganme, y también Benjamín. Jehová estará con vosotros, me siguen, ¿verdad? Si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis. Esto lo sabemos de plano, hay que buscar al Señor. Esta mañana hemos venido a buscarle, esta mañana hemos venido a escucharlo, o a escucharle. Y dice, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Verso 3. Muchos días ha estado Israel, y escuchen la columna vertebral, la espina dorsal, distorsionada, fracturada. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, primero. Sin sacerdote que enseñara, segundo, y sin ley. Esa es la espina dorsal del pueblo de Dios que debe establecerse sobre la vida de su ministerio. Reitero el verso 3. Muchos días, ha estado Israel sin verdadero Dios. Es decir, cuando dice sin verdadero Dios, la palabra Dios aquí está con mayúsculas, habla obviamente del Señor. Pero el decir verdadero significa que estuvieron buscando otro tipo de dioses, nada parecido, nada singular, nada especial, y por sobre todo, otros dioses, lo único que hacen las personas cuando buscan otros dioses es generar encono al Padre de todas las cosas. Israel había caído en ese desparpajo, y fíjense, estuvo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Verso 4. Pero cuando en su tribulación, y estos son los antecedentes de no tener a Dios, de no tener un sacerdote que ministre, que enseñe, y obviamente si no hay un sacerdote que enseñe, la ley no se va a establecer como un parangón. La Biblia debe ser leída, usted no compra una Biblia para regalar simplemente como un lindo recuerdo. Si usted compra una Biblia, léala, estúdiela, indáguela. Allí está el pensamiento de Dios y también aparecerá siempre su vida allí. Y la mía. Automáticamente, en el implícito, no está su nombre. Pero implícitamente usted recorre todas las páginas de la Biblia. Y yo también, sin dudas. Léala. Métase en los cánones. Como dijeron algunos de ustedes, tomen tiempo. Hágase el espacio, el lugar. Cuando esto no es así, hubo tribulación. Verso 5, no hubo paz. Hubo aflicciones en los habitantes de las tierras. Verso 6, una gente destruía a otra, una ciudad a otra. Hubo turbaciones. Verso 6, hubo calamidades. Desfallecían las almas. No había recompensa, porque había un problema. La espina dorsal, esa estructura, no funcionaba, y como no funcionaba no había vida. No estaba la vida en Israel. Estaba tan solamente el recuerdo de ese Dios que lo había bendecido tanto,
Pero nosotros no podemos vivir de los recuerdos, ¿no? Lo que le estaba faltando a Israel, lo que no funcionaba en Israel, porque estaba fracturado el verso 3, era la vida. Y cuando digo la vida, digo, se habían detenido todas las bendiciones, absolutamente todas, en todo el país. Yo creo que en nuestro país tenemos un problema meramente espiritual, enorme. Me dirán, bueno, en los tiempos de San Martín fue entregado a la masonería, el tiempo de Belgrano, todo lo que me pueden decir, y podemos tomar algunas cosas y otras también las podemos dejar. Pero a esta altura de la vida, Argentina debiera cambiar. Y si todo el mundo sabe que fue entregado a los demonios, es hora de salir de ahí. Y si igual que vos y yo, si estamos peleando en un combate, y de pronto estamos peleando con temperamentos humanos, con herramientas humanas, y no te salió bien, renunciá a esas herramientas y hacer lo que Dios espera que hagas. Y si ya te cansaste de pelear solo la batalla, porque no peleas una batalla solo y puedas librarlas con augurios. Nadie pelea una batalla sola o solo y la gana, nadie. Usted va a necesitar la ayuda de los demás. Y yo también. Dijo la manadora, Dios me ha puesto una palabra desde el principio, y muchos de ustedes también, para orar por los pastores, y así tiene que ser. Nosotros oramos por los demás, ¿y quién ora por nosotros? ¿Y quién ora por ti? A propósito, ya que tú oras por otros, permítete también que otros oren por ti, porque esto tiene que ver con la reciprocidad. Así es la iglesia, esa es la estructura. ¿Está escuchando? No había vida. Y como no había vida, puedo decir, porque estaba faltando ese líquido óseo, usted me permite la expresión, no estaba pasando bien, se estaba obstruyendo. Cuando yo tuve ese pinzamiento de espaldas, era porque un pico de esa doble hernia de disco apretaba el cordón, el líquido óseo, y eran los dolores interminables. Si usted alguna vez la ha pasado esto, si no, pregunté a esta chica que es, y como muchas personas que acá también que se dedican a hacer masajes y todo ese tipo de cosas, con mucho profesionalismo, sabrán lo que digo. Pinzaba el núcleo óseo y yo sufría, hermanos, una cosa que no lo puedo explicar. Tan solamente una puntita pinchaba el núcleo óseo, lo que pasa por adentro de la columna vertebral, y no me dejaba tener una vida normal. Hasta que un día fui a los profesionales, no hace mucho, y me inyectaron una inyección al medio del núcleo óseo, un trabajo espectacular, todo con computadora. Y los médicos registraban, y me mostraron una aguja, más o menos una aguja así, tenía que atravesar. Y le dice, pastor, ya sé, no le va a doler. Digo, bueno, esto, ¿qué va a doler si nos van a matar? Veía la aguja en las espaldas. Ya me había puesto cuando tuve el servicio militar, se ponía una gran inyección sobre las espaldas para todas las enfermedades, y te la ponían en cuota, ¿de acuerdo? En 2 o 3 veces, porque no había persona que quedara de pie. El cuerpo se ponía rígido en aquel momento por el efecto de la inyección. Y acá cuando me pusieron esa inyección, hermano, a los 4 o 5 días ya tuve una normalidad hasta el día de hoy, porque desafectó ese problema que pinzaba el núcleo óseo, que es la vida. La vida de la iglesia está basada sobre los ministerios, no hay otra. Ahora fíjese que mientras esto hacía que el cuerpo, si lo vemos a Israel como un cuerpo, estaba enferma Israel y se estaba muriendo, como Argentina. Estamos orando por este país. Tenemos un país enfermo, lleno de desparpajos, egoísmos, donde pareciera que el responsable de todo y la culpa de todo la tiene Dios, porque es al último que se puede echar las culpas. Y Dios quisiera cambiar este país como quería también cambiar Israel. Y lo que Argentina necesita es estructuralmente buscar a Dios,
pero buscarlo Dios dentro de esas estructuras como marca la ley. Ahora fíjese en esta espina dorsal de tres cosas: Dios, sacerdotes y ley. ¿Verdad? Verso 3. Dios como Padre y Maestro, ¿sí? Los sacerdotes como docentes y educadores. ¿Lo tienen? Y la ley como la palabra y como los estatutos. Eso tiene que funcionar. Tiene que funcionar. ¿Por qué creen que las iglesias tienen vida desde hace 2016 años? La iglesia. Mire que la han querido frenar. Lea el libro de los Hechos. ¿Cuánto intentaron combatirla? En el siglo XX, dígame, un siniestro movimiento mundial que pretendió frenar y borrar de la tierra en el siglo XX a la iglesia. ¿Cómo se llamó? ¿Ah? El comunismo. El comunismo. No fue una franja política, fue una franja espiritual. 100 años duró en el mundo. Dejando a Cuba, por ejemplo, en lo mayor de todas las pobrezas. Mire usted las películas, los reportes de Cuba hoy, y va a haber autos de la década del 50 andando. ¿Lo vio? Detenidas en el tiempo. El comunismo lo venció, porque lo que el comunismo necesitaba era dejar a foja cero a la vida de las personas, y especialmente quitarle la palabra, quitarle la presencia de Dios, porque cuando no hay Dios en la vida de nosotros, cuando no hay presencia de Dios en la vida de nosotros, cuando no hay estructura en la vida nuestra, como se exige la palabra, nos volvemos vulnerables, nos roban, nos ultrajan, nos volvemos ignorantes, que es lo que necesitaba el comunismo, la ignorancia de los pueblos. Qué tremendo todo esto. Lo vemos en el pasado de Israel. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay presencia de Dios? Esa escritura, cuando no se hace docencia y cuando por supuesto no se aplica la palabra del Señor. Nos quedamos sin maestría, nos quedamos sin conducción, nos quedamos sin gobierno, incluso nos quedamos en el ministerio del Espíritu Santo. Mire cuántas cosas, ¿eh? Lo que dije la vez pasada, un término un poco moderno, no tan moderno sino médico. Nos volvemos una iglesia con mucha cefalía, una iglesia sin cabeza, sin gobierno. Creemos que todo está bien, lo que hago lo hago para Dios, creo que este es el camino, creo que este es mi deseo, voy a hacerlo por acá, voy a hacerlo por acá. Lo que tenemos que hacer en la vida, aún para que crezcan nuestros hijos sanos y fuertes, para que no se nos robe la corrupción la vida de ellos. Yo tengo una mirada muy fuerte, y creo que usted también como papá, acerca del presente de los adolescentes y de nuestros jóvenes. Ultrajadas las familias en el país que estamos teniendo. Nuestros adolescentes volcados al alcohol, los niños en la escuela, los viajes egresados son un peligro. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos dentro de un frasco de aceituna los chicos? No. ¿Qué hacemos? ¿No los mandamos más a las escuelas públicas? No, tampoco. Ojalá hubiese escuelas cristianas algún día. Veremos, algún día tendrá que ver. Hay en Argentina, no tenemos en Pinamar, tenemos en Mar del Plata. Los metemos a los chicos, nuestros hijos, para que no se contaminen con el mundo, y nos vamos a los Andes a vivir allá fuera del mundo. No. ¿Qué hacemos? Decido, como creyente, tomar la estructura de base de la palabra. Voy a hacer lo que la palabra de Dios me indica. Él es, o ella es, mi indicadora. La Biblia es mi indicadora. ¿Está escuchando? Así que cuando yo pongo en boga las indicaciones del Señor, lo tengo a Dios como el Padre, lo tengo a Dios como el Maestro, tengo al sacerdote. Tres cosas marcaba la Escritura. El sacerdote es quien marca mi camino, quien me va a ayudar a crecer, hace docencia, y la palabra, por supuesto. La verdad que tenemos que leer, que tenemos que apreciar y tenemos que conocer. Muchos de nosotros, y si usted fuera sincero me diría, ok, yo soy uno de ellos, muchos de ustedes no conocen la palabra de Dios. No conocen. Estoy seguro. Muchos de ustedes
toman la palabra cuando vienen al culto y se llevan de acá, por supuesto, en la enseñanza, porque para eso estamos los maestros, para dar de cuanto tenemos lo mejor. Yo no puedo enseñar mejor que esto porque no sé más, no me ha dado Dios más que lo dedo de frente para enseñar estas cosas, lo digo con franqueza. Pero volcamos todo lo que tenemos en virtud de generar alimentación para el pueblo que nos escucha. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes no leen la palabra, no estudian, no la conocen la palabra. Si yo le preguntara a usted con franqueza levantara la mano, yo creo que más de 4, más de 5, tal vez muchos más, no la conocen la palabra, ni tienen ni idea. Algunos creen que la estructura de la iglesia es tener una iglesia tan linda, tan hermosa como esta, donde amo a los pastores, amo a mi hermano, pero por supuesto que nos tenemos que amar. Pero ahí no está la estructura solamente, ¿eh? La estructura es que yo conozca a Dios, al sacerdote que es mi instructor, y ahí te doy por tierra, que las iglesias, en lugares de reunión, tienen que tener ministerios que los presidan. ¿En serio? Escúcheme bien y atiéndalo bien esto. Donde hay lugar de reunión, tiene que haber ministerio. Y ministerio no es el que habla lindo. Algunos creen, es ministerio porque habla muy elegante, ¿no? El ministerio es el que lleva adelante las exigencias bíblicas del cual vive en una perfecta estructuración porque le fue provisto a ese ministro o a ese pastor o a esos nuevos líderes, le fue provisto la estructuración y lo aprendió y hoy está aplicándolo en la vida de otros y sigue funcionando. Un ministerio no es ministerio por lo que dice ser, es ministerio por lo que representa, es como la unción. El ungido no es ungido por lo que dicen de él ser, el ungido es ungido por lo que representa. Cuando estamos ungidos tenemos una gran representatividad. Aún no siendo tu pastor, aún no hayas nunca tú subido aquí para decir algo sobre el estrado, si estás ungido, no es un hermoso cartel que debe descansar sobre tu pecho, soy el nuevo ungido o el próximo ungido. El ungido no es por el cartel que lo puede identificar, el ungido es ungido por lo que representa. Hola. Amén. Las iglesias, los lugares de culto, los lugares de reunión, que desgraciadamente, debemos decirlo, con el paso del tiempo, no son duraderos. Ahora esto lo digo porque, simplemente como algo que se me ocurre decir hoy, lo suelto descaradamente y sin compromiso, digo, no. Se suman las posibilidades. Si ese lugar donde se estuvo ministrando, se estuvo enseñando inclusive, pero careció de ministerios en su estructuración, no anda. ¿Por qué no va a andar? Deme usted una respuesta la más rápida. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque no hay una implementación, no hay un respaldo bíblico. Así de sencillo. Es decir, todo lo que no dice la Biblia, yo no me animaría siquiera a levantar un dedo y hacer un gesto. Es importante la vida de ministerios o la vida del ministerio, y es importante que la iglesia asuma el rol sobre los ministerios también. Fíjese que entre Dios Padre y la ley no hay problemas. Yo creo que el problema de Israel era la falta del sacerdote. Y sobre eso esta mañana quiero agarrar un poco más la importancia del pastor que tiene la iglesia. Pero no pastores que se pone porque son, o porque sintió, porque hay ungió, levantaron. No, mire lo que escuchaba muy sobre la unción de David. No fue sin más. En un momento difícil para Israel, donde Israel, cuando gobernaba Saúl, Israel había pedido a Dios, queremos tener un rey como tienen. Ahí sí que la pifiaron. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, no sé, pero convengamos, ese rey va a ser esclavo a los hijos de ustedes,
A los jóvenes los va a llamar para mandarlos a la guerra y seguramente morirán. Y tendrán que dar los diezmos de la tierra y gran porcentaje. ¿Ustedes lo quieren? ¿Ya no me quieren a mí como gobierno teocrático? Por eso lloró tanto Samuel un día. Y Dios le dice, ¿por qué lloras tú si no te desechan a ti? ¿Me desechan a mí? ¿Qué piden tus hermanos? Y que le des un rey como tienen todos los pueblos, las naciones, demócratas, republicanos, lo que sea. Pues bien, dáselos. Y surge la vida de un Saúl de la tribu de los benjamitas, un hombre elegantísimo, maravilloso, un hombre de guerra, pero un hombre falible, y que terminó como terminó. Y de ahí para abajo hay una decadencia enorme. Le habían dicho no a la estructura de Dios. Ahora, volviendo al tema del verso 3. No funcionó la espina dorsal. Dios, sacerdote que enseñara ley. Es imposible que la palabra alguien pueda defenestrarla. Es imposible que Dios podamos pensar que tiene un mínimo de error. No existe. Ahora, el problema está, para mí, en este solo texto del verso 3, el común denominador, el que nuclea ese ambiente tripartito, es el sacerdote. Porque estaba compuesto por hombres el sacerdocio. Ahora, ¿para qué estaba el sacerdote? Lo que leíamos recién ahí. Léalo usted, verso 3. Sin sacerdote, ¿qué? Es decir, el sacerdote está para enseñar. Verso 3, si no me equivoco, ¿sí? Dice, muchos días estuvo Israel o ha estado Israel sin verdadero Dios. Y dice algo, y sin sacerdote que enseñara. Tranquilamente pudo haber dicho sin sacerdote y nada más, pero lo acota casi caprichosamente. Dice, sin sacerdote que enseñara, porque en definitiva el sacerdote no está para lucir un atuendo, tiene que enseñar. Vos como papá y mamá, lucir el sacerdote y enseñar a tus hijos. Ni siquiera se los pongas en la mano del pastor o en el grupo de los jóvenes para que ellos te los... o en la pelota dominical para que los maestros... No. Si usted es un ungido, usted está para ministrar la vida de sus hijos. Si usted es un ungido, usted es un sacerdote, una sacerdotisa. A lo mejor no cumple funciones ministeriales, rituales, pero si usted, en su casa, tiene que cumplir esa tarea. No deje que los demás enseñen a tus hijos. Porque en manos de quién estás dejando en él la enseñanza, si te pertenece a ti la enseñanza. Y los que no tienen hijos, si lo vas a tener en un día, fíjate para qué lo vas a tener. ¿Para que te pague mal el gobierno? No. ¿Para que aumente mi salario familiar? No. Ahora, el sacerdote, reitero, tenía que enseñar. El sacerdote está para enseñar la palabra de Dios. ¿Me sigue un cachito? Amén. Está el sacerdote para mostrar el criterio del pensamiento de Dios. Por eso es indispensable la vida del ministerio en la iglesia. Sin ministerios no hay iglesia, créanme. Y no habría iglesia si no ese ministerio. La estructura de Dios sobre la iglesia que ya tiene 2016, miles que le han tirado a matar a la iglesia. O en esta semana no se tiraron contigo también, para que pierda la esperanza y la fe. Habrá algunos que levanten la manita nada más. ¿A cuánto se tiró? Ah, no, pensé que éramos más. ¿Con qué te tiró? ¿Con tomate te tiró el...? No, ojalá fuera tomate. Sé lo que digo, no estoy improvisando, sin dar detalles. Me levanté ayer, antes de ayer, contento, como hago siempre, leo pongo la pavita y pongo mis libros ahí arriba de la mesa y me quedo 2 o 3 horas leyendo, escribiendo. Es lo que dijo el hermano hace un rato en la oración, ya preparándome para lo que vendrá la semana y para el próximo domingo.
me empiezo a mirar, a escribir, me gusta, lo hago. Y mientras adoraba un mate y todavía en mi casa descansa en esa hora, y leía, y al rato, la perra que ladra. Salgo fuera, me enseñó a desbordar. Contra la iglesia, contra nosotros. Digo, Señor, ¿qué hago? ¿Le tiro con la enseñanza? Porque si le tiro con la Biblia la mato, tengo una Biblia así. Si el Señor, ayúdame a no tirarle con nada. ¿No que te pasó que te van a tu casa y te golpean la puerta y te dan ganas de matarlo? Vamos, usted que tiene genio, no, yo soy tranquilo, sí, yo también soy muy tranquilo, muy respetuoso. Siempre he sido persona respetuosa como usted, no te dicen nada nuevo, pero cuando te pisan el callo y cuando es tan injusto y levantan la voz y yo digo, ¿qué hago? Levanto la voz, me quedo a medio andar. ¿Usted qué hace? Todos tenemos estas cuestiones. ¿Me está escuchando? Amén. Tremendo, el diablo se tira. Por eso digo, no se duerman los laureles, no te quedes con 2 o 3 cositas. Bueno, yo vivo en una atmósfera como si fuera un plato volador. Yo me voy de Júpiter a Marte, y de Marte a Neptuno y al Uniso. Sí, a uno está en la Luna permanentemente. Yo te diría que cada tanto bajes a tierra y te vas a encontrar con la realidad del cual tienes que exigirte una preparatoria para pelear todos los días, porque si hay algo que te confronta hoy a mí, es la realidad todos los días. Y como todos quieren que vos seas igual, y yo no quiero ser igual que todos, porque todos quieren que vos hables igual que todos hablan, o como todos hablan, y yo nosotros no le dan más a hacer como hablan ellos. Tenemos que ser distintos, diferentes. Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe, y hablo del sacerdote. Ahora voy a mostrar un poquito más sobre otros textos. Esa se tiene la cuestión. El sacerdote está para enseñar, está para mostrar el criterio del pensamiento de Dios. Representa a Dios por lo que enseña. Sacerdote, ¿me está escuchando? No enseña lo que piensa, sino transmite lo que Dios dice. ¿Usted está haciendo esto en su casa? Si alguno me mira en serio como diciendo, no sé qué está dando este. ¿Lo hace así? Ayúdanos, Señor. El sacerdote es muy importante porque representa algo importante. Ahora, vamos al Salmo 133, ya acá usted lo va a entender un poquito mejor. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero también en armonía. O sea, podemos estar juntos aquí y no armonizar. Y si tenemos que estar juntos es porque tenemos que aprender la armonía. Y la armonía conceptualmente tiene que ver con tener la misma imagen de espíritu, con el mismo espíritu de la enseñanza. Y luego comienzan unas cosas importantes que a lo mejor usted las ha hecho irrelevantes porque no le encontró el contexto, aunque sé que lo he leído 1000 veces. Por ejemplo, esto. Es como el buen óleo. ¿Cuánto leyeron alguna vez el Salmo 133? Miles de veces, seguro. ¿Se acuerdan esa canción que se desprende de este salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es vivir en armonía. Seguimos. Santo sobre la cabeza de su siervo. Es la
Algo así. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahora voy a explicar un poquito. El cual desciende sobre la barba. Voy a aplicar la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición. Y como si fuera poco, vida eterna. Es como el buen óleo sobre la cabeza. La iglesia tiene su columna vertebral sobre la vida del ministerio, que en este caso es el pastor, como primera instancia. En la cabeza está ungida, como dice ahí en 1 de Juan capítulo 2:20, tenemos la unción del santo, él nos ha ungido. A ver, escúcheme, no nos podemos ungir solos. Algunos quieren ungirse solos, ¿vio? Esto sería como que usted cae en un pozo, no en un pozo depresivo, en un pozo. ¿Cuándo es que se te cayó el camión a otro día? Adentro de un pozo te cayó un camión. Hay un pozo de 2 metros y te caes adentro. Y que usted quiera salir tirando su propia oreja es imposible, ¿no? Es imposible que alguien quiera salir solo del pozo tirando su propia oreja. Imposible. Está ungido. Dios lo ha ungido. Otros ministerios lo ungieron. Hay precisiones que avalan que el ministro, que es el pastor de una congregación y que está bajo cubierta, y esto también es importante, escuche esto, la cubierta que tiene ese pastor. ¿Me está escuchando? Amén. Una verdadera estructuración. Dios levanta a sus ministros. No podemos ungir nosotros a nosotros mismos. No me puedo yo echar aceite y digo, a partir de ahora yo soy un nuevo ungido. ¿Quién me ungió? Yo mismo me ungí. Nadie se unge a sí mismo. Esa no es la estructura. Eso no es así. No tiene ningún tipo de asidero. Es la cabeza. El buen óleo. El buen óleo significa el aceite de olivo o de oliva. Déjeme decir, para que usted sepa por qué con aceite se ungen a los ministerios y por qué el ungimiento con aceite de oliva. Eso significa buen óleo, aceite de olivo. A otro aceite no se le puede llamar buen óleo. Se le llama buen óleo tan solamente al aceite de oliva o al aceite del olivo. Y la planta del olivo tiene una particularidad. Es muy lenta en su crecimiento. ¿Parecido a quién? Somos lentos. Bueno, lento pero seguro, pero tiene otra característica la planta de olivo. Escuche, si bien es lenta, porque la enseñanza es lenta, algunos quieren ya que Dios los use y llevan 4 días. Es como tirar un churrasco a la parrilla y en 5 minutos pretender comer el asado, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva un vacío en su cocción? ¿Habló los cocineros? ¿Ah? Yo pensé que más. ¿1 hora y media está bien? Bueno, pero no quieren comerse un vacío grande en apenas 2 o 3 minutos, 10 minutos ya quieren, claro. Seguramente si agarrás a hacerse un fogón, hará que la parte externa del vacío esté totalmente quemada, pero cuando lo cortás por la mitad está crudo. Algunos quieren hoy, tienen una palabra y ya quieren salir, ya no escuchan a nadie. Pará la pelota contra el piso. Pará. Tranquilo, gaucho. No eches a perder los asuntos espirituales. Tranquilo y tranquila. ¿Dios te puede hablar? Sí. ¿Dios quiere hablarte? Sí. ¿Dios quiere seguir ungiendo gente? Por supuesto. Y esta mañana puede llegar a hacerse eso. Pero cuidado, tranquilo. Hay una estructura de base. No debes permitirte tú hacer que esas estructuras se quiebren como le pasó a Israel, que no le pasaba la savia, o no le pasaba ese elemento tan importante como es el ámbito medular, y no le daba vida a Israel, estaba sin vida.
le robaban, los asaltaban, le violaron a las princesas, le mataban a los jóvenes, le dieron en su casa. Simbólicamente para nosotros no tenemos bendiciones. Los chicos se nos van al mundo, no quieren saber nada con la iglesia, me va mal en el trabajo, no me alcanza el dinero, vivo enfermo. Plantéense esta idea, los creyentes a veces nos pasa eso. Pregúntese por qué a veces no salen las cosas. Preguntémonos por qué a veces no salen tan las cosas como uno debiera estar. Tengo la palabra, tengo la iglesia, tengo esto, ¿y por qué no me salen a mí? Como si veo a otros que sí les salen las cosas bien. Entonces, hágase la pregunta, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo son tus replanteos? ¿Cómo ves las palabras del Señor? ¿Estás escuchando en forma de vida? No solo la palabra, que es indefectiblemente gloriosa, no solamente al Padre, que es el gran recurso, es el creador. El problema no está ni el Padre ni la ley, el problema está, estás escuchando a aquel que te enseña, que ha sido puesto por Dios para enseñarte, porque si tú no lo ves así, tampoco tú podrás hacer el educador de tus hijos. Es así. Y las cosas no salen. Y después generamos malestar en la vida. El problema que hubo en Israel es que no había sacerdote que enseñara. Y yo puedo decir que a lo mejor, no solo que no enseñaba, a lo mejor tampoco era escuchado. Hermano, la iglesia, reitero, tiene sus recursos y tiene toda su estructuración en la vida de sus ministerios. Y los ministerios no son hechos adentros. No. La planta de olivo, lenta, muy lenta en su crecimiento, pero tiene otra característica: vive por siglos la planta de olivo. ¿Qué cosa? Estuve indagando. Es la más lenta en cuanto a desarrollo y en cuanto a crecimiento. Igual que nosotros, vamos de paso en paso. Hermano, yo llevo 35 años, 28 acá, nunca di un paso a los altos queriendo cortar camino, paso a paso. Veía a otros que se llevaban el mundo por delante. Colegas, no están hoy en las obras. Hicieron cosas lindas, importantes, pero por supuesto yo no estoy tratando de negarlo, pero digo, iban corriendo hasta con furias, y yo digo, yo no aprendí eso. Lo que sí he aprendido es ir despacio, caminando paso a paso, pero caminando sin detenciones, pero caminando paso a paso, tranquilo, tranquilo. No importa cómo aquel avanza, aquel ya tiene una casa con 2 pisos, se compró 2 autos, y yo ando siempre con la misma bicicleta. Ya sé, me voy a pedir un crédito en el banco, voy a quedar cortado, empeñado, Dios me va a ayudar, y Dios te va a ayudar. Porque estás rompiendo las reglas y las propias estructuras. Lo que tú quieres hacer tan solamente, y Dios por eso no puede bendecirte, tú quieres tomar una copia de aquel que de pronto te lleva una distancia en algunos éxitos, y tú se te metió en la croqueta que tienes que tener lo mismo, y te cambia de iglesia porque justamente el pastor que te está enseñando no condice con tu mismo espíritu, y dice, el pastor donde quiere me busca otro, y así se va. Y lo peor que hace es destruir cosas lindas que tenía con toda la familia, y que arrancan siempre con pequeñas locuras desde la croqueta, desde la cabeza. Vaya tranquilo, porque sin unción no podrás hacer nada. Mis hijos tampoco, y yo menos que menos, nadie. Porque es la unción lo que pudre los hijos, ¿eh? La unción es como la Coca-Cola. Si vos querés fundir un tornillo, echale Coca-Cola. Mirá lo que tomamos de los seres humanos. ¿Usted sabía que los talleristas aflojan tornillos con la Coca-Cola? La unción es la que pudre los yugos. No son tus conocimientos tan solo, no son algunos que otros, ¿cómo se llaman? Dones manejables y dones que se presentan. Es la unción la que te representa, es la unción a la que representás, y es la unción que te abre todos los pronósticos de bendiciones, y que por sobre todo anula
para uno y para otro los enemigos posibles y previsibles que van a tratar de obstaculizar lo que Dios quiere darte. Los enemigos van a querer decir no a eso, pero porque estás ungido, no va a ocurrir. Es importante la unción, y la unción no viene sino por la estructura, como marca la palabra. Esa espina dorsal, donde tiene vida por dentro, y ese ámbito medular es la que le da vida al cuerpo. Pero hay más. Qué lindo, ¿no? Ese olivo sirve para generar comestibles. Ese olivo se usaba antes para generar combustible para las lámparas. ¿Se acuerdan las 5 vírgenes que fueron a buscar para las lámparas? Fueron a buscar justamente ese aceite de olivo. Sirve también para sanar los enfermos, ese aceite. Y también sirve, como estamos mencionándolo, para ungir a los ministerios. Es emblemático, representa al hombre que anda en la justicia, la unción. Usted no es un ungido porque tiene 14 o 15, 20 años en la iglesia, tampoco yo. Usted es un ungido porque Dios lo ha marcado con unción. ¿Está escuchándome? Una impronta, hay una marca profunda. Ahora, luego dice, el cual desciende sobre la barba. ¿Dónde está eso? Verso 2. Sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de los... Aarón, usted sabe que fue el primer ministro de los sacerdotes en el tiempo de la ley, de los levíticos, ¿verdad? La barba habla de otros ministerios que están acá y son ustedes. Escuchen. ¿Por qué ratifica 2 veces el mismo renglón la palabra barba? La barba en la antigüedad era símbolo de adorno. La barba. De dignidad. En cuanto a los hombres, mostraban el ambiente viril del hombre y su dignidad como hombre. Raparse la barba, ¿usted recuerda alguna vez cuando algunos soldados de David fueron tomados como una emboscada y le rasuraron la barba a los 5 y le cortaron las faldas mucho más arriba, parecían minifaldas por el muchacho? Imagínense, hoy cualquiera anda desnudo por la calle y no pasaba nada. Hoy. Era tal la dignidad, lo indigno, que David le dijo a sus soldados, y antes de ir a matar a todos los que habían hecho esa ofensa, David mandó un ejército, los eliminó, y le dijo a estos soldados fieles de él, vayan y quédense en tal ciudad y no vuelvan hasta que vuelva a crecer la barba, especialmente la barba, símbolo de dignidad. Hermanos, escuchen, las estructuras de la iglesia se basan en la vida de los ministerios. Está en la cabeza el sacerdote que enseña, que es el pastor, es la figura del pastor. Pero luego en la iglesia están los que secundan. Escuchen, cuando digo secundar no hablo que son segundos. Porque algunos dicen, yo no quiero ser segundo de nadie. En esa actitud de menoscabo, de orgulloso. Pero quédese tranquilo porque Dios no está haciéndote a vos segundo de nadie. Pero sí están los que secundan. ¿Quiénes son los que secundan? Los que van detrás de la cabeza. Y que están tan ungidos como la cabeza ungida está. ¿Me está escuchando? Miren lo notable que esto... Si lo vemos en la figura, usted no tiene un conocimiento de las escrituras. Usted y yo podemos quedarnos en Babia todo el tiempo. Mira dónde arranca el don, como una pirámide, como si fuera el obelisco. Viene de arriba y cae. Y viene sobre la barba de Aarón y comienza a caer hasta los bordes de las vestiduras. Hablo de los ministerios que están acá, los maestros, los líderes, los que predicamos, los que enseñamos, que viven en un estado normal de comunión, de armonía. ¿Está escuchando? No que hacemos cada uno lo que se le place. No hablo por nada especial, hablo lo que enseña la palabra. Porque si yo rompo el espíritu de esta estructura, no funciona. No va a funcionar en ti. No va a funcionar en mí. Y el diablo va a mandar tsunamis. Barricadas.
problemas, situaciones, sí, y van a pegar todo en un frontón tremendo, no porque sea grande la iglesia y la conozca, porque a veces a mí me cuesta, créanme, no soy de los que me como perro por liebre. No me gustan las famas a mí. La iglesia más conocida, la que más se habla, al diablo con esas tonteras, no. No sé, no me gusta, francamente. Pero por otro lado sé que al paso de los años estamos teniendo vida. ¿Y sabes por qué ha sido la vida? Por la estructura que hemos tratado de manejar hasta aquí. Y no la hemos querido desbordar ni nos vamos a permitir que se desborde. Tal vez yo hubiera hecho cosas diferentes al pensamiento de Dios. Si Él me hubiera permitido a través de los años, ¿qué te parece, Carlito, si le pones aquí un agregado o un complemento? Tal vez, desde mi pequeña sabiduría, casi horripilante, pero pasados los años, digo, Señor, no. Si yo puedo ejecutar tu palabra tal cual ella la prevé para nosotros como iglesia, tiene que andar, tiene que funcionar. Si hablamos de crecimiento, de expansión y de ensanches, tiene que ver con esto. ¿Usted cree que el diablo no hace foco sobre este lugar? Le voy a decir más. Cuando llegue a su casa, ore al Señor y bendiga su casa antes de entrar, porque también el diablo hace foco en su casa, y en su matrimonio, y en sus hijos también. Tú no digas, pobre pastor, todos los focos de las guerras están puestos sobre él. Yo soy el primero, por supuesto, y bueno, es así. Es así la vida. Estamos orgullosos, entre comillas, si usted me permite usar esta palabra, pero también hace poco en usted, no se vemos los laureles, y en tus hijos, y en tus nietos, en tu matrimonio. A él no le gusta nada que usted tome esta estructura. Ahora fíjese, lo que desciende sobre la vara de Aarón, esa dignidad que Dios te ha dado si estás bendecido, hermano. Si estás ungido, vive con dignidad. Ya termino. Permítame estas cositas importantes que yo quiero que usted las entienda. Ser ungido o ir detrás de alguien no es poca cosa. Secundar no es algo que no tiene mucho calificativo, porque los que secundan, los que ayudan al ministerio, son personas distinguidas también. Observe después en su casa una hora sobre los dones. ¿Cuántos son los dones que aparecen en Corintios? 9. Pero si usted va a leer todo el contenido de Corintios donde aparecen los dones, va a aparecer uno de los dones que es el menos buscado por nosotros, aunque sí lo sabemos practicar. Pero no le hemos pedido nunca a Dios, Señor, porque lo que le pedimos, ¿cuál es? Los que resuenan, los brillantes. Y no está mal. ¿Cuál le pides tú? Señor, dame el don de sanidad. Dame el don de lengua. Dame el don de profecía. De las interpretaciones. Le pedimos lo que son viables, visibles, y pedíselo porque son bíblicos. Pero más abajo, por eso es importante conocer toda la palabra. Usted sabía también que uno de los dones, y tal vez se aparece allí como un apéndice, abajo de todo, colgadito ahí, una tirita. Está el don de los que ayudan. Es un don también. Búsquelo en su casa. ¿Alguna vez usted se enteró que eso aparecía dentro de los dones? Tal vez no. El don de los que ayudan. Yo siempre ayudando, nunca me dan para cantar. Mirá esa chica que cantó en el coro y el flaquito, cómo desafina. Hubo varios flaquitos, no, te salvé. Uy, yo digo, si empezó solo. ¿Qué le dieron? Mirá. Cuando pararon los músicos, fíjate lo que cantan. ¿Por qué pensás así? Si vos también puedes ser parte del grupo, venía a cantar con nosotros. ¿Por qué mirás así? Porque ya están descolgados. Van pasando los años. Algunos ya tenemos un poco más de años, siempre mirando el costado oscuro, siempre mirando el pelo entre la leche. No hemos crecido, no hemos avanzado. Me tienen a mí para limpiar el templo. No, no estás para limpiar el templo. Vos sos de aquellos que ayudan. Que ayudan. Es bíblico.
es un don. Y ese don es para los ungidos. Y eso, la unción cae por la barba de Aarón habla de dignidad, habla de los que secundan. Dios te ha dado una dignidad para ayudar a la obra del Señor. Y mientras eso ocurre, Dios te bendice, guarda tu familia, tus hijos crecen lindos, tus nietos. Pero ¿sabe qué? Usted elige esa vida. Y yo elijo esa vida. Algunos decimos, mirá el don, la porquería que Dios me dio este don. No luce para nada. El pastor lo puso aquí en la mesa, estos 4 que siempre están acá, siempre son los mismos. Capaz que uno de ustedes piensa así, está pensando mal. Bendiga a los que están acá.